Hola Quinto, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, hoy es 6 del 11 del 2020. Vamos a trabajar en ciencias naturales y de título vamos a poner las fuentes del sonido. Lo que tenemos que tener en cuenta es que existen una gran variedad de fuentes sonoras. Las fuentes sonoras pueden ser naturales, como por ejemplo los seres vivos que emiten sonido. Un ejemplo de esto podrían ser los seres humanos, ya que hablamos, cantamos y gritamos. Y otro ejemplo pueden ser los fenómenos meteorológicos, como la lluvia o el viento, que generan sonidos, o el agua en movimiento. Pensemos en, por ejemplo, una cascada o en las olas del mar al romper en la playa. Estos son ejemplos de fuentes naturales. Pero también tenemos fuentes artificiales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los instrumentos musicales y los parlantes. Con los instrumentos musicales nosotros creamos música. Por ejemplo, al tocar las cuerdas de una guitarra o de un violín, estamos creando música. En cambio, con los parlantes propagamos esa música. Por eso, estos son tan necesarios en los equipos de audio, en los teléfonos y en los televisores. Otra fuente artificial son los medios de transporte y las maquinarias. Los medios de transporte y las maquinarias también producen sonidos, aunque no hayan sido creados con ese objetivo. Si comparamos un aire acondicionado antiguo con uno moderno, nos vamos a dar cuenta de que el moderno, este último, es más silencioso, porque al fabricarlo se buscó evitar que fuera una fuente sonora molesta. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el sonido? Ustedes me van a decir que el sonido es aquello que vamos a percibir con nuestros oídos. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que un sonido puede existir aunque nadie pueda oírlo. Un ejemplo de esto es, en un bosque se cae un árbol, el golpe del árbol contra el suelo va a provocar un sonido. Entonces, aunque no haya nadie para percibir ese sonido, igual se produce. Entonces, ¿qué es un sonido? Es un fenómeno físico que existe independientemente de la percepción que tengamos de él. ¿Sí? Para que haya un sonido, como dice ahí, vamos a necesitar una vibración. ¿Qué es una vibración? Es un movimiento rápido y rítmico. Por lo general, no es posible verlo. Hay un ejemplo en el que sí, por ejemplo, en un timbre eléctrico, como los que tenemos en la escuela para que suene en el recreo, ese sí se puede observar, porque ese elemento está formado por una campanilla de metal que al golpearla rápida y periódicamente con un martillo va a provocar una vibración. En este caso, sí lo puedo percibir. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, nosotros cuando hablamos? Esa vibración no la podemos percibir. ¿Por qué? ¿Cómo sucede o cómo se produce el sonido cuando nosotros hablamos? Se produce gracias a las cuerdas vocales, que en realidad no son cuerdas, sino que son unas membranas ubicadas en la laringe. Y gracias a la vibración que le provoca el aire al pasar por entre ellas, podemos emitir el sonido hablando, cantando o gritando. ¿Sí? Bien. Una vez que trabajamos esto, vamos a realizar las actividades. En el punto número 1 van a tener que pensar 3 fuentes sonoras naturales y 3 artificiales. En el punto número 2 van a tener que pensar en casa qué máquinas o qué electrodomésticos
sonidos indeseables y escribir cuáles. Por ejemplo, a mí un ruido indeseable en mi casa es, por ejemplo, no sé, la máquina de cortar pasto, una agujereadora. Bueno, ustedes piensen qué máquina o qué electrodoméstico produce un ruido o un sonido indeseable. Después en el 3, ¿es correcto afirmar que el sonido solo existe si alguien lo escucha? Recuerden lo que yo les conté del bosque, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando caía un árbol, si provocaba o no sonido? Después en el punto número 4 van a tener que poner y escribir a qué se denomina vibración. Lo tienen escrito arriba. Y en el punto número 5, cómo se producen los sonidos para que nosotros, los seres humanos, podamos hablar. Van a tener que tener en cuenta lo que yo les conté de las membranas y el paso del aire. Eso es todo por hoy. Les mando un beso y nos volvemos a encontrar el martes. Chau, Quinto.